Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo para el canal. Os voy a ser sincero, no me había informado de esta criptomoneda hasta horas antes de hacer este vídeo porque, como bien sabemos, pues tenemos muchos proyectos muy interesantes y proyectos no tan interesantes, pero cuando vemos una criptomoneda que sube tanto, y ha sido el caso de SafeMoon, pues al menos es interesante ver qué ha pasado, qué hay detrás, por qué ha crecido tanto y por qué ha bajado tanto ahora de golpe. Así que bueno, familia, vayamos ya con el vídeo. Recordar, si queréis comprar criptomonedas tenéis el link aquí abajo de Binance, y si queréis entrar en el grupo de Telegram, donde siempre publico los vídeos un pelín antes, con antelación, para daros un poco de exclusividad, pues también tenéis el link aquí abajo en la descripción. Y ya si me queréis seguir en Insta, pues bueno, ya hacemos una fiesta. Pero bueno, vayamos ya con la escena que estáis viendo en pantalla, que estamos en la página web de Bain Crypto. La podéis buscar porque, a ver, no me han pagado ni nada, pero está bastante bien porque yo no tenía ni idea de lo que era SafeMoon. He mirado este vídeo, o sea, este artículo de esta web, y realmente pues me ha ayudado muchísimo. Entonces, ¿qué es SafeMoon? La criptomoneda se desploma 65% en medio de controversias. Obviamente este artículo es bastante reciente, pero el pumpeo de esta criptomoneda, tela marinera, lleva ya unos días bastante buenos, y por ahora pues no tenemos tampoco una indicación de que esto quiera bajar, de que sea un proyecto que pinta muy mal, no, al contrario. Quiero explicaros mi punto de vista. Esto no es como Dogecoin, que Dogecoin para mí es un meme, es una forma de ir al casino dentro de las criptomonedas, es lo que digo siempre, pero SafeMoon al menos creo que es diferente, y os voy a explicar por qué. Quedaros hasta el final porque también veremos un poco el análisis. No os voy a explicar cómo comprarla porque es un poco más complicado, pero podéis buscarlo por internet. Pero bueno, la cuestión es que vamos a hablar de esta criptomoneda. SafeMoon ha tenido un crecimiento de 1090% en los últimos 7 días. Esto es muchísimo, es más de un 100% cada día. El rally fue interrumpido por una caída del 65%, que es bastante común, ¿no? Cuando una criptomoneda sube mucho, normalmente siempre recupera hasta la mitad, hasta el 55%, 65%, por lo que, bueno, son números más que aceptables después de ese impulso tan agresivo y tan alcista. Luego también tenemos la criptomoneda, aún no tiene un objetivo claro, es decir, se ha hecho la criptomoneda, se ha hecho la web, es funcional, se puede comprar, pero realmente, ¿cuál es la función de esta criptomoneda? ¿Por qué está subiendo tanto? Yo creo que al final también es por el miedo a quedarse fuera de este movimiento. Es el FOMO, lo que hablamos siempre, ¿no? El miedo a quedarse fuera. Entonces, hemos visto un movimiento tan alcista, tan explosivo, y se habla relativamente bien de esta criptomoneda por un sistema que tiene de bonificación. Entonces al final pues muchas personas, por desconocimiento puro, porque yo creo que hay personas que no saben qué es SafeMoon, que hay detrás, yo me quedé de informar. Yo esta mañana no sabía nada de esta criptomoneda porque intento alejarme de este tipo de proyectos, porque me distraen a proyectos más sólidos que yo creo que realmente pueden funcionar mejor. Y pese que sí, te puede salir muy bien la jugada, pero no siempre. Entonces, si te ha salido bien ahora mismo con SafeMoon, lo que yo recomiendo es sacar una parte de las ganancias y dejar las otras pues por los jajas, porque obviamente podría seguir subiendo. Si ha subido mucho, pues podría seguir subiendo. Entonces vayamos más hacia abajo, porque vemos que SafeMoon es una nueva criptomoneda que promete recompensar a los inversores que conservan sus tokens a largo plazo. ¿Esto por qué lo dice? Pues porque es una ventaja importante. Tú cuando tienes Bitcoin, pues obviamente un Bitcoin es un Bitcoin y nunca te dan recompensas por holdear el Bitcoin. Simplemente la recompensa de holdear el Bitcoin es que cada vez es más alto, pero eso es el valor de la moneda, es lo que cotiza. Pero obviamente mola cuando tú estás, por ejemplo, obteniendo un Bitcoin, lo mantienes durante 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que sea, y vas recibiendo comisiones de satoshis por mantener el Bitcoin. Esto es el proyecto que SafeMoon al menos está empezando a desplegar, para que lo entendáis un poco por encima. Entonces bajamos hacia abajo y tenemos aquí la pregunta de qué atrae a los inversores a esta criptomoneda. Realmente, vale, te dan un retorno, pero ¿es solamente esto? Bueno, vamos a ver un poco más la explicación más profunda. Por el momento, la mayor atracción de SafeMoon es su apuesta, es su supuesta capacidad de ganar más dinero simplemente acumulando la inversión. Es decir, tú con las criptomonedas que tienes vas a ir consiguiendo más criptomonedas porque estás holdeando la criptomoneda. Esto es lo que SafeMoon por ahora lo está haciendo, y esto es verdad porque tengo un amigo que, si ve el vídeo, un saludo, Noé, que me dijo que tenía unos SafeMoon, le dio a actualizar en su billetera y a cabo un rato tenía más SafeMoon, por lo que la verdad es que es acojonante este sistema. Es una... bueno, es como si haces staking, ¿no? Dejas tus criptomonedas y te dan un rendimiento en otra criptomoneda.
pues por ahora también, o de la misma criptomoneda, perdonadme, y ahora pues SafeMoon hace algo parecido. Pero bueno, la cuestión es que para garantizar esto, la criptomoneda tiene un mecanismo que cobra el 10% de todas las transiciones de venta. O sea, para que se pueda sustentar el hecho de que yo consigo como un rendimiento por holdear la criptomoneda, es porque hay un mecanismo que cobra el 10% de todas las transiciones. Entonces ahí es donde se saca el dinero y se reparte con todos los holders. Imagino que cuanto más tienes, más ganas, y cuanto menos tienes, menos ganas. También tenemos que la mitad de la tarifa cobrada, al 5%, se redistribuye a todos los inversores que pueden ganar dinero extra. O sea, realmente al final esta criptomoneda, si crece, te puede dar unos pasivos interesantes por holdear la criptomoneda. Es lo que hemos dicho. Un ejemplo más fácil: imaginaros que por aguantar en vuestra cartera de verdad, la de toda la vida, donde ponéis el dinero de las tarjetas, pues tenéis 10 euros y los aguantáis durante un mes, a lo mejor esos 10 euros pasan a ser 11 euros, simplemente por mantener el producto o el valor o el activo o lo que sea dentro de tu billetera. Y en este caso, si tenemos la SafeMoon, te van a dar unos ingresos pasivos, que no está del todo mal, pero son ingresos pasivos realmente de la criptomoneda. No te dan unos dólares, no te dan otra criptomoneda, es solamente de SafeMoon. Pero bueno, parece un proyecto interesante. Más abajo también tenemos otro plan de los creadores de la criptomoneda, es la creación de un exchange propio. Esto sería pues un gran avance, y teniendo en cuenta todo el crecimiento exponencial que ha tenido estos días, pues imagino que gran parte del dinero lo podrían destinar a hacer un propio exchange. Y también por el momento han lanzado una campaña de crowdfunding para recaudar los fondos necesarios para el proyecto. O sea, tienen mucho dinero, pero obviamente las monedas las tienen otras personas, no las tienen todas al 100% el creador. Entonces, pues han conseguido una parte, sí, no las van a vender, obviamente necesitan algo de fiat para hacer un propio exchange, y sería bastante interesante pues que surjan nuevos proyectos, más exchange, más oportunidades de comprar en otros lugares, y también la competencia crece y se exigen mucho más. Pero al final preguntaban, ¿SafeMoon es una estafa? Y en este artículo dicen, estos factores combinados dieron lugar a rumores de que SafeMoon era, de hecho, un esquema piramidal. El principal factor de esta sospecha, según el analista Low Budget, es la falta de significado de las criptomonedas en este momento. Y realmente sí, porque esto lo que te dice es, si mantienes la mayor cantidad de criptomonedas, vas a conseguir más porque otras personas van a hacer los intercambios. Al final suena un poco piramidal, que no siempre lo piramidal es malo. A veces tú, si recomiendas a alguien en Airbnb, ellos te recompensan. El problema es cuando no hay un significado o un valor en esta criptomoneda, que simplemente se hace por hacer dinero, entonces pierde valor, y ahí es donde estos pumpeos pueden acabar desapareciendo. Pero bueno, no solamente el Tito Mark, el Tito Nieto os va a hablar de este artículo, que está muy bien, os recomiendo Bing Crypto. Oye, muy buen artículo, al menos yo me he enterado de que va la criptomoneda. Tenemos su página web. Su página web, yo no soy programador informático, ni diseñador web, ni nada por el estilo, pero a mí me falla. He visto tantas webs que la veo lagueada, la veo un poco cutre, ¿vale? Y yo soy sinceros y transparentes, y no porque yo tenga un criterio que es diferente al vuestro, no, yo intento ser una persona como neutral, porque obviamente tengo que ser neutral en cuanto valoro a proyectos. No puedo decir, pues esta me gusta porque tiene este color corporativo, no. Tengo que ver la web, y lo que veo es que va un poco lenta a la hora de cargar, también al moverse, y este tipo de plantillas me recuerdan pues a otras criptomonedas que crecen, que pintan muy bien y luego no tienen nada. O sea, por ahora colaboradores, patrocinadores, bueno, más que patrocinadores, sponsors no tienen, o inversores, y vemos poca cosa. Vemos una página web, pues sí, un roadmap que van haciendo, ¿no? El initial push, el holding the line, to the moon, pero lo veo como muy por los cajas este proyecto. Es decir, sí, vamos a intentar hacer una criptomoneda que tenga su propio exchange, que se pueda realmente valorar con más motivo este proyecto, porque hay cosas que hay detrás, pero por ahora no veo mucha cosa. Veo la ventaja de que te puedan dar unas comisiones con la misma propia moneda, que eso está bastante bien por holdearla, pero por aquí poco más. Vemos 1 millón de holders. Esto no es una cifra que se consiga de una mañana a otra, pero bueno, por lo demás vemos aquí más números, la liquidez de la criptomoneda, también tenemos el white paper, el how to buy, el SafeMoon contact, our team, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando voy en our team y ya me sale esto, a mí esto ya me pinta un poco mal. ¿Qué os diga? O sea, esto en una web segura no pasa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues vemos
a los creadores de la criptomoneda. Que, a ver, no es que tenga mala pinta, no es que tenga mala pinta en el sentido de tendréis que entrar en los LinkedIns e investigar. Yo no lo voy a hacer porque no estoy logueado, entonces se me va a petar del vídeo. Pero la cuestión es que os recomiendo que entréis en los twitters. Los twitters sí que podéis entrar. Ahora mismo, si entramos en el Twitter de este chico, veremos pues lo que ha estado subiendo, a qué se ha dedicado, qué personas le siguen. Ahora mismo tiene 90.000 seguidores. Sigue a 5 personas, pero siendo sincero, veo que esto puede ser algo muy poco común. O sea, ver estos pumpeos, repito, no es que sea un proyecto malo, pero viendo la web y viendo todo esto, es que me da la ligera sensación de que les ha quedado un poco la situación grande. No se esperaban este recibimiento, no se esperaban que subiese tanto este proyecto, y por eso pues tienen una web que la han hecho con poco dinero, con poco presupuesto, pero ahora que ha crecido tanto, pues obviamente no sé cómo van a enfocar la criptomoneda, no sé si van a hacer el exchange, porque no es cuestión de un día, sino que hay bastantes protocolos que se tienen que cumplir, normativas, etcétera, etcétera, pero por ahora, pues bueno, ahí, flojea. Yo creo que es lo que os he dicho, ¿no? Un proyecto que no se esperaba que creciese tanto, que ha crecido y les ha pillado un poco pues como están. Porque también ver ahora mismo que tienen merchandising, pues también me hace sospechar. O sea, por ejemplo, tú compras BNB o compras Ripple o compras Polkadot y no te venden merch en la misma web. O sea, el merch es algo que crearían los fans, que podría crear pues otra empresa paralela, pero que en la misma web puedas comprar merch es como que me da la sensación de que lo que quieren es intentar ganar dinero por donde sea, aprovechar el boom, que la gente compre por los memes, por los jajas, ¿no? Tema de merchandising de SafeMoon, pero me falta cosa, tío, me falta ver que, por ejemplo, con todo el dinero que se recauda, hay un porcentaje que sirve para, pues, a comprar proyectos, invertir en otros proyectos. O sea, realmente la función de la moneda tiene utilidad, pero no le veo mucho más allá de poder ir consiguiendo más rentabilidad de la misma moneda, porque al final esto se hincha y es como que no lleva nada. Entonces me gustaría seguir de primera mano, ahora que me he informado de SafeMoon, a ver qué pasa, y veremos en las próximas semanas, ¿ok? Pero bueno, este sería el Instagram, ahí el Instagram y el Twitter tienen muchísimos seguidores, pero yo sigo a muchas personas con mucho reconocimiento en Twitter, y que solamente le sigan 17, 18 personas, pues es una indicación de que al menos no apoyan este proyecto. Esto me sirve como indicador de verificar proyectos, porque yo sí veo que una web está muy bien, pero luego entro en Twitter y no tienen seguidores, o personas que yo creo que son muy importantes en este sector no las siguen, es porque son proyectos que realmente no merecen la pena. Y cuando SafeMoon se ha hablado hasta en la sopa y nadie realmente les está siguiendo, pues será por algo. Al final es todo hype, todo el mundo quiere ganar dinero, ¿vale? Salen en CoinMarketCap, pero esto no significa nada. También están en la BSC Scan, también están en YP, pero son cosas que intentan aparentar como que han avanzado mucho, ¿no? Que todo está muy profesional, pero obviamente creo que les ha quedado muy grande la situación, no esperaban este pelotonazo, por lo que ahora yo imagino que van a intentar reconducir un poco el proyecto. Pero bueno, en Instagram bastantes seguidores, también pues bastante participación, comentarios, visitas, por lo que bueno, a nivel de redes muy bien. O sea, estrategia de marketing, si les ha funcionado, les ha ido genial, pero en el market cap es donde empezamos a ver los problemas. Es decir, a fechas de 20 de abril tuvimos máximos y por ahora está bajando bastante. Se está pegando una buena leche, pero también después del crecimiento pues es algo más que normal. Pero la cuestión es ver hasta dónde va a corregir. Ya está viendo que está empezando a frenar, está haciendo un doble suelo. Pese que no lo podemos ver en TradingView, lo veremos aquí. Pero está como ya intentando desacelerar. No está haciendo mínimos decrecientes, sino que es mínimo creciente. Este es el anterior y este es el siguiente. Por lo que bueno, no tiene mala pinta, no tiene mala pinta. Lo que pasa que depende tanto de qué les sustenta este proyecto, porque el otro día hicieron un directo de Twitch, me lo vi ayer por la noche en diferido, donde hicieron un Ask Me Anything, o sea, pregúntame lo que quieras al CEO, y le hicieron varias preguntas interesantes. Lo que pasa es que lo vi como muy chapuza, y eso me tranquilizó saber que no es un scam, porque normalmente los scams siempre te lo venden todo súper bien a nivel de marketing, y finalmente no hay nada que sustente la moneda, pero lo vi como el chaval como superado, intentando dar su mejor versión y que no podían, porque el chaval estaba como haciéndolo con el móvil, con una cámara no muy profesional, en su casa, y yo creo que es por eso. Han intentado hacer una cosa que ha sido muy buena idea, les ha venido todo arriba y ahora mismo pues están un poco perdidos. Pero bueno, también algo que es interesante es ver cómo están tendencias. Se está buscando muchísimo SafeMoon en web, por todo el mundo, esto es lo más importante. Pero si nos vamos por aquí, ahí vemos en 200 días el crecimiento, un por 3000. En los últimos 30 días, pues, no, esto sería últimos 30 días, perdonadme, un por 3000. En los últimos 14 días, un 600.
7 días un 700 y 24 horas un menos 8%. Esto es muchísimo. Las tendencias no paran de subir, por lo que al final, pues bueno, tampoco no tendría que ir muy mal. Pensad que ahora hace un tiempo estamos en 1, porque esto lo podríamos contar como si fuese 1. Y aquí estamos ahora mismo con unos 9,09. Bueno, a ver, ha crecido bastante, es que ha crecido muchísimo. ¿Qué os digo? Es que ahora mismo si me pongo aquí a analizar, o sea, está diciendo que, por ejemplo, aquí es 2, pero en el pico máximo nos estamos buscando a un 10. Entonces hemos corregido la mitad porque estamos alrededor de un 6. Normalmente los pumpeos estos recuperan mucho, como pasó con Chiliz, ¿no? Pumpeó mucho y recuperó con BitTorrent. Entonces, Ripple, Dogecoin, veremos qué pasa. Si sigue un poco la tendencia esta alcista de intentar crear mínimos crecientes, podría seguir subiendo. Pero en el fondo, yo, SafeMoon, lo siento, voy un poco desinformado. He intentado aportar aquello que yo ya he entendido para que vosotros también podáis sacar vuestras conclusiones y que tengáis un primer análisis y toma de contacto con esta criptomoneda, por si nos lleva a la luna, como dice la propia criptomoneda, o nos lleva al pozo. Esto es todo y yo me despido. Un solito y hasta luego. Chao, chao.